Para Ramón, el sonido del piano era la prueba de que aún existía un lugar donde nadie le reclamaba ser otra cosa que un comensal que disfrutaba de la noche. Las notas, suaves, se filtraban entre las conversaciones, quedaban suspendidas en el aire como si protegieran la mesa donde él cenaba desde hacía años. Allí, en ese bistró de ventanas altas y luces cálidas, podía abandonar por un rato las cuentas, las reuniones interminables y las correcciones de última hora. El pianista tocaba sin prisa, las copas tintineaban, todo tenía la pulcritud de un ritual. El restaurante olía a mantequilla y a pan recién horneado. El brillo de las cuberterías reflejaba la tenue luz ámbar. Los empleados se movían con la precisión de un ballet discreto. Entre ellos, Luis era apenas otra figura, delantal oscuro, manos ágiles, sonrisa medida. En la sala se la veía de vez en cuando, recogiendo platos, llevando vino, intercambiando un gesto con el sommelier. Ramón la conocía por su nombre, aunque pocas veces hablara con ella más que para pedir una nata extra o una segunda copa de champán. Había en ella una calma que no pedía permiso, y sin embargo le resultaba familiar, quizá porque, en la estricta coreografía de su vida, Luise era uno de esos pocos elementos que no pretendían ser nada más que aquello que eran. Las cenas con la familia de Isabelle eran otra cosa, un espectáculo elegante, cuyo guión cambiaba apenas en los matices. Isabelle aparecía siempre radiante, el vestido elegido con el exquisito cuidado de alguien que entiende la escena social, como un tablero donde cada pieza debe colocarse con intención. Jean-Pierre y Catherine completaban la imagen, impecables, seguros, dueños de una etiqueta que parecía legada de generación. Hablaban entre ellos en francés, un idioma que sonaba para Ramón casi como una pared. A veces la conversación fluía y sus risas le quedaban fuera, como si fueran olas que rompían más allá de la orilla donde él estaba sentado. No era una exclusión grosera, era más sutil, chistes en una lengua que no dominaba, miradas cómplices que no buscaban traducirse, términos jurídicos que se pronunciaban con naturalidad y desaparecían antes de que él pudiera entrar. En las primeras citas, aquel velo le pareció romántico, incluso seductor. Con el tiempo, le empezó a pesar. Cada cena mensual bajo la lámpara de la esquina dejaba sobre su mesa la sensación de ser un invitado ornamental en su propia historia. Esa noche, el servicio tenía una perfección medida, y el bistró parecía haberse apropiado del silencio. Ramón llegó temprano, como siempre, con el traje impecable que le había costado más de una madrugada de decisiones. La noche prometía exactamente lo que debía prometer: glamour, conversación medida, el abrazo tenue de una fortuna que, en su caso, le había exigido tanto. La mesa junto al piano ya estaba preparada. En la pared, un pequeño arreglo de girasoles miraba la sala como una promesa de calidez. La comida transcurrió como un acto de protocolo. Plato tras plato, entre brindis y pequeños comentarios en francés, Isabelle irradiaba suavidad y perfección, las palabras bonitas, las atenciones públicas, la delicadeza de su mano rozando la de Ramón al servirle el postre. Todo ello tenía la apariencia de un cuento que solo él creía real. Hubo un momento, sin embargo, en que algo en la sonrisa de Jean-Pierre le pareció menos espontáneo. Una nota calculada, apenas audible. Catherine lanzó una mirada que fue como un relámpago corto y después nada. Afuera, la lluvia había comenzado a puntear la ciudad, haciéndola lucir aún más íntima, y el pianista cambió a una melodía más lenta. Fue entonces cuando Luise, con su delantal recogido por el brazo, apareció en el corredor que conectaba la cocina con el salón principal. Tenía la expresión cerrada, los ojos fijos en Ramón. Se acercó sin llamar la atención. Su paso era una promesa de urgencia contenida.
Le tomó del brazo con la delicadeza de quien no quiere provocar alarma en público. Lo apartó hacia el pasillo, que siempre olía a pan y a vapor. Allí, bajo la luz más fría del corredor, las notas del piano llegaban distantes, como una salvaguarda que mantenía la normalidad afuera. Luis apenas susurró, pero lo dijo todo con la rapidez de quien tiene poco tiempo. «Tienes que irte ahora. No discutas en la mesa. Ven conmigo a la cocina». La voz de Luis, en la proximidad estrecha del corredor, era distinta a cualquier otra. Dejó detrás la compostura con la que servía el salmón. Mostró una fisura humana que no le era permisible en el escenario público. Ramón la miró, primero confuso, luego alertado. Había en su gesto una ventaja obtenida por la familiaridad. Ella sabía cómo impactarlo sin romper el encanto de la noche. En la cocina el aire era otro. Ruido, calor, vapor, ollas que golpeaban y conversaciones cortas como disparos. El pulso de la sala se interrumpía allí. La música seguía, pero el cuerpo de la casa vibraba con otro ritmo. Luis cerró la puerta detrás de ellos y por un segundo buscó en su rostro una reacción que justificara su atrevimiento. «No digas nada aquí», susurró. «Te explico rápido». Sus ojos estaban húmedos, de una ira contenida, de algo que había estado acumulando hasta reventar. Habló en un español que, por su acento, tenía manchones de otra fonética, con una precisión que hacía aún más grave cada palabra. «No es solo que hablen en francés. No es eso. Está armado para ti. Es un plan. Te están preparando papeles para que firmes sin entender todo lo que dicen. Un poder, unas cuentas, la transferencia de propiedades, todo para quedarse con tu nombre y con lo que tienes». Ramón escuchó como quien oye caer una puerta antigua dentro de su pecho. Las palabras se clavaron antes de que pudiera ordenarlas. Un plan. La idea de una trampa diseñada con la paciencia y frialdad que la riqueza puede comprar, abogados, poderes, alianzas, le golpeó con una claridad brutal. Por un momento, sintió que la sala entera le daba vueltas. «¿Por qué me lo dices?», preguntó, a la vez incrédulo y necesitado de creer. Luis sostuvo su mirada con una firmeza que parecía haber sido forjada en largos años de observación. Ella no era una heroína romántica. Era alguien que había visto cómo ese tipo de artistas de la etiqueta amputaban la dignidad de otros con una sonrisa cortés. «Porque te escucho, porque trabajo aquí desde hace años, porque ellos creen que no puedo entender, y porque una vez trajo a la memoria una expresión que cargó de historia. Vi algo parecido. No puedo quedarme callada». Sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado, una servilleta doblada con trazos de lapicero, el nombre de un abogado, un dato que había oído en una cena anterior. Lo deslizó. «Me lo dijo Catherine. Es el contacto en París. Sophie Laval, notaria. Ya tienen todo preparado». Ramón tomó el servilleta con dedos que temblaban apenas. El nombre escrito en tinta azul le pareció un puente hacia una verdad reciente. Había en ese gesto una confirmación material, no solo palabras, un indicio en un mundo que, hasta ese instante, había sido principalmente apariencia. La cocina dejó de ser ruido por un segundo. Ramón sintió el vértigo de un hombre al que le revelan que su vida podría colapsar en trámite burocrático. Delante suyo, la figura de Isabelle, la de los vestidos y las sonrisas, se desvanecía en algo que no conseguía distinguir del todo. No quería creerlo, y sin embargo, la servilleta en su mano decía lo contrario. «No podemos volver allí y armar un escándalo», continuó Luise. «Ellos te harían parecer loco. Tienen gente, tienen testigos, tienen al abogado que te dirá palabras con calma y te pedirá que firmes. Y cuando digas que no entiendes, te dirán que ellos lo hacen por tu bien, que lo firmen por ti, tienen tu buena voluntad». Ramón sintió que la habitación se encogía. La idea misma de ser tratado como un hombre que se podía maniobrar sin su plena conciencia
le dolió más que cualquier herida. Había aprendido desde niño a contar, a negociar, a supeditar la vida personal a la lógica de su empresa. Nunca había pensado que esa lógica pudiera volverse contra él, domesticada por la empresa más sutil de todas, la familia. En la cocina, la luz era percutante. Las cosas adquirían un contorno más crudo. Luis le explicó en frases cortas lo que había oído y lo que había visto. Nombres pronunciados como una lista que debía ser memorizada, frases en francés que se repetían con la cadencia de un guión, sonrisas que no llegaban a los ojos. Le habló de un servidor que siempre traía el café a la misma hora, del sobre que Jean-Pierre guardó debajo de la servilleta una vez, de una llamada que Catherine recibió y que ella alcanzó a escuchar al otro lado. Procedure, mandat, transfert. Palabras que en francés se volvían herramientas. Si lo sabes, si lo has oído, dijo Ramón, intentando conformar una lógica. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperar? Luis bajó la mirada. Hubo un silencio en el que solo el choque de una olla marcaba el tiempo. «Porque no me quisieron escuchar», contestó. «Porque una vez hablé y me hicieron a un lado. Porque hay cosas que alguien como yo no puede probar fácilmente». Hasta hoy. Su pecho se alzó con una respiración contenida. Había en su voz una mezcla de miedo y determinación. Miedo por lo que implicaba desafiar aquella mesa. Determinación porque ya no podía callar consigo misma. La complicidad de sus palabras con el servilleta convertía la sospecha en algo tangible. Ramón pensó en la extrañeza de su propia vulnerabilidad. Toda su vida había comprado seguridad con contratos y con despachos. Y ahora, la trampa que lo acechaba venía bajo la forma más antigua y dolorosa. La promesa de afecto utilizada como gancho. Se sintió pequeño, como alguien que descubre una grieta en el casco de su yate. No le gustó estar así. No hubo lugar para la confrontación en ese pasillo helado. Regresar en ese mismo instante a la mesa habría sido ofrecerse a la jaula que le tendían. La mejor defensa, comprendió, no era un grito en público, era la evidencia. Sin pruebas, él sería la fábula del millonario engañado por la mujer perfecta. Con pruebas, la historia se convertía en otra cosa, un caso donde la ley y la opinión pública podían ponerse de su lado. «Tienes que ayudarme a comprobarlo», dijo sin rodeos. «Necesito nombres, fechas, pruebas. No quiero acusaciones sin sustento. Y no quiero que nadie se entere de que estoy inquieto». Luis asintió. Sus manos se apretaron contra el servilleta como si fuera lo único que tenía para sostener. En su rostro por primera vez se asomó algo parecido a un plan. Fue una determinación que no dependía de recursos económicos, sino de coraje y astucia. La salida de la cocina fue un retorno a la máscara. Ramón volvió a su mesa con la serenidad rehecha. Nadie notó su ausencia. Las conversaciones siguieron, el pianista tocó y las velas consumieron un poco más de cera. Pero algo dentro de Ramón había cambiado. La idea de que la noche perfecta podía ser una escena final feliz había quedado suspendida. Al terminar la cena, Ramón caminó hacia la puerta con la servilleta plegada en el bolsillo interior de su chaqueta. Afuera, la lluvia continuaba, limpiando las luces de la calle. La ciudad le parecía más clara, menos indulgente. Se subió al auto, pero en lugar de volver a sus oficinas, hizo una llamada. Una voz al otro lado respondió con la profesionalidad de siempre. Un detective privado recomendado por un viejo conocido, alguien que no tenía interés en el brillo social, sino en hechos fríos y verificables. «Escucha», dijo Ramón. «Necesito que vayas al Bistrot Le Soleil. Hay una familia, Jean-Pierre Duval, Catherine Duval, Isabelle Duval. Quiero saber qué hablan, qué documentos manejan, y no quiero ruido». La voz del investigador fue breve,
metódica. Le pidió detalles, horarios, nombres, le habló de tarifas, de precauciones. Ramón aceptó. Al colgar, sintió que había dado un paso. No era la justicia, era la cafeína de una inquietud transformada en acción. Al día siguiente comenzó a aprender francés, no porque quisiera impresionar a su prometida, ni porque le interesara el idioma por sí solo, sino porque las palabras que no comprendía se habían vuelto armas. Las clases eran con Luise, entre servicio y servicio, con un diccionario viejo y paciencia. Los primeros intentos fueron torpes, conjugaciones que se le escapaban, pronunciaciones que lo hacían reír, pero había en aquello una forma de venganza íntima, aprender la lengua que lo había excluido. Las lecciones duraron semanas y se convirtieron en un secreto compartido. No eran románticas en su origen, nacieron del terror y la reparación. Entre una sopa y un pedido, Luis le corregía la pronunciación de una palabra, le explicaba una expresión, repetía una frase que había escuchado y que podía ser útil. En esas sesiones, Ramón pudo ver a Luise fuera del uniforme, una mujer que, además de fuerza, tenía curiosidad, memoria y una ferocidad tranquila. Aprendió que su pasado había dejado marcas, una familia que alguna vez había sufrido por las decisiones hechas por otros. Esa memoria la había hecho susceptible a las trampas de los poderosos. Mientras tanto, el investigador fue rascando la superficie. Reunió pequeñas piezas, llamadas registradas, el nombre de la notaria en París, recibos de transferencias entre cuentas que parecían inofensivas y que, sin embargo, configuraban una lógica. No todo era claro al principio, había que distinguir lo que eran acuerdos legítimos de lo que empezaba a oler a amaño. El profesional le presentó a Ramón un primer informe con elementos concretos. Una cita donde Jean-Pierre mencionaba la necesidad de armonizar los activos de la familia con la futura pareja. Una conversación telefónica en la que un tercero aludía a poderes de representación. Una transferencia a una cuenta de empresa con un nombre que, al investigarlo, no parecía coincidir con actividad real. Cada hallazgo venía con su traducción humana. Esto podría significar que, en caso de matrimonio, ciertos activos quedarían bajo el control de agentes que respondían a la familia de Isabelle. Ramón fue testigo de su propia transformación en ese tramo. Antes, sus decisiones se tomaban en actos macro: comprar empresas, abrir sedes, despedir o contratar. Ahora trabajaba con discretas piezas de evidencia, con pruebas que se escondían en correos, en servilletas, en frases dichas con una certeza que pretendía pasar desapercibida. La paciencia se volvió su mejor arma. Hacía llamadas breves, tomaba notas, guardaba los documentos que el investigador le entregaba. Empezó a dormir menos, sí, pero despertaba con la sensación de ocupar un lugar más activo en su propia vida. Hubo pequeños riesgos que casi los delatan. Una noche, mientras Ramón discutía con el investigador un documento en la mesa del bistró, una figura conocida, el sommelier que servía al Duval, se acercó por casualidad. Fue una conversación forzada de sonrisas y cortesías. Ramón fingió ligereza. Su pulso traicionó cierta tensión. Luise observó desde la barra. Sus manos fueron rápidas cuando, disimuladamente, cambió la dirección de una nota para que nadie la viera. Eran momentos que requerían precisión. Una palabra mal dicha, una mirada comprometida, podría descarrilar semanas de trabajo. A medida que reunían pruebas, la relación entre Ramón y Luise cambió. Ya no era un vínculo de amo y empleada, ni el coqueteo mínimo de ciertas noches. Era una alianza basada en el riesgo compartido. Había cenas en casa de Ramón que no eran exhibiciones, sino sesiones de revisión. Él abría los sobres que le había entregado el investigador. Ella le mostraba un gesto que había registrado con su propia memoria, una frase, una costumbre. Con el tiempo,
apareció entre ellos una cercanía que no estuvo contaminada por la necesidad de aparentar. Eran dos personas que se encontraban en la verdad y que, en la verdad, se podían sostener. Sin embargo, cada avance traía su dosis de peligro. En una ocasión, Ramón recibió un sobre anónimo, una fotografía de una cena pasada, una imagen donde aparecía sonriendo junto a Isabelle y a los Duval. En el reverso, una nota. No juegues a ser una víctima. Comprende tu lugar. Era una advertencia. No era legalmente amenazadora. Era intimidante. Le recordó que la familia tenía formas de proteger su escenario. Luis se temió por él. Había noches en que volvía a casa con el corazón acelerado y la ropa con olor a aceite. Le contó a Ramón historias de trabajos anteriores donde la gente que se metía con poderosos tenía que pagar un precio. La respuesta de Ramón fue siempre la misma: calma y método. Ninguno de los dos quería precipitarse. El aprendizaje del idioma no fue solo una herramienta pragmática, fue también un puente íntimo entre ambos. Ramón aprendía a decir frases simples y a interpretar sutilezas. Luis se sorprendía con la perseverancia de aquel hombre que, a primera vista, parecía estar acostumbrado a conseguirlo todo sin tanto esfuerzo. Empezó a ver en él algo más que la fortuna, una vulnerabilidad que al ser enfrentada lo hacía humano. Con el paso de las semanas, el investigador fue encontrando algo que parecía importante: un poder notarial provisional, redactado en términos técnicos, con cláusulas que permitían a apoderados gestionar propiedades y cuentas en nombre del otorgante. Sin embargo, no estaba firmado todavía. Estaban en la fase crítica. Si Ramón firmaba cualquier documento con el rubro de aceptación, o si su firma era utilizada, el cuadro sería mucho más complejo. Por eso, la idea de una cena con papeles era tan temida. Una firma por equivocación podría ser suficiente en algunos sistemas bancarios para activar procesos automáticos. No era ciencia ficción, era la instrumentación de la confianza. Luis, por su parte, empezó a reunirse con un viejo conocido que conocía procedimientos administrativos del bistró. Él le ayudó a entender cómo se movían ciertos sobres y por qué algunos documentos aparecían en la escena social antes que en la legal. Era un conocimiento rústico pero útil, desde quién dejaba correspondencia en la mesa hasta qué paquetes pedían que se guardaran en un despacho. Sus ojos captaban detalles que las luces de la sala no mostraban. Ella los daba al investigador o a Ramón según el caso. Una noche, mientras revisaban una grabación parcial que el detective había conseguido de una cena anterior, Ramón escuchó una frase que le heló la sangre. Jean-Pierre, hablando con voz baja sobre ajustar los activos y hacerlo oficial. La grabación no era perfecta. Había ruidos, murmullos, la tintura del ambiente. Aún así, la intención estaba. Era una conversación que en el tribunal del público pesaría. Ramón la dejó sonar una vez, 2 veces, hasta que su pulso se normalizó. La evidencia, por fin, empezaba a adquirir cuerpo. Pero la evidencia requería más: fechas, firmas, testigos que pudieran vincular intenciones con documentos concretos. No bastaban con frases. Así nació la idea de un plan más amplio. Una cena futura donde, sin confrontación violenta ni humillación pública innecesaria, se expusiera la trama. No una trampa ilegal, sino un atado de pruebas que mostrara la falsedad del discurso de esos que se presentaban como benefactores. Habría que coordinar con autoridades, con la discreción del investigador. Habría que buscar el momento en que la familia se sintiera segura y entonces dejar que la evidencia hablara por sí misma. Pero eso era todavía una visión lejana. El primer paso era asegurarse de que el plan tenía fundamentos,
Más grabaciones, un rastreo bancario que cerrara el circuito y testigos fiables. El segundo paso era no ser descubiertos hasta que todo estuviera listo. En medio de esa preparación hubo un episodio que marcó a Ramón profundamente. Un recuerdo de infancia que sin él buscarlo emergió con claridad. Recordó a su madre, de pie junto a una mesa de cocina, contando monedas para llegar a fin de mes. La dignidad con que ella vestía su pobreza. En ese flashback vio la razón de su obstinación actual. No se trataba solo de proteger su patrimonio, sino de honrar una herencia moral que le exigía no dejarse devorar por quienes usaban la sonrisa como ariete. Esa imagen se volvió su combustible. Y así la rutina de la noche perfecta se transformó en otra cosa, en una fachada que ocultaba un plan paciente. Ramón volvió al bistró en múltiples ocasiones, cada vez más observador. Aprendió a escuchar no solo a la familia, sino al silencio que los rodeaba. Luise se movía en esa geografía con una soltura instrumental. Juntos recogían piezas. Guardaban servilletas con nombres, dejaban que la memoria del lugar los guiara. Había un humor tenso en sus encuentros, la seriedad del asunto combinada con pequeñas victorias que les devolvían la esperanza. Fue en una de esas noches, preparando un registro de llamadas, cuando Ramón recibió una carta formal, una invitación a la cena de compromiso que la familia organizaba como cierre social antes de los trámites. La invitación tenía el sello de la casa Duval y la firma elegante de Catherine. Parecía una confirmación de lo que ya temía, pero también ofrecía la oportunidad. Si la cena se volvía en su contra, sería el calvario final. Si lograban transformar la escena, sería la demostración pública de la manipulación. Allí, contra toda expectativa, la noche perfecta prometía convertirse en caos. Si esta historia te tiene atrapado, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Ramón debería confrontarlos ya o esperar a tener todo cerrado? El plan comenzó a afinarse. Se sucedieron semanas de pacientes preparativos. El investigador consiguió un permiso para grabar conversaciones en ciertas mesas. Se acomodaron testigos discretos que, bajo juramento de confidencialidad, aceptaron ofrecer su testimonio si fuera necesario. Y en lo personal, Ramón endureció su serenidad, aprendió a responder con palabras medidas y a ocultar la ansiedad detrás de una sonrisa controlada. No obstante, la incertidumbre acechaba. En la víspera de la cena de compromiso, una llamada desde París alteró el pulso del investigador. La notaria Lavalle había recibido un paquete de documentos que requerían firma y ratificación urgente. La operación se movía más rápido de lo previsto. Eso significaba también que la familia empezaba a tensar los plazos. Podían activar mecanismos que harían más difícil revertir lo actuado si Ramón no actuaba con celeridad. En la cocina del bistró, Luise afinaba cada detalle que podía controlar. Memorizar la disposición de las mesas, identificar cuál camarero estaría asignado a la mesa principal, qué manteles eran removidos y a qué hora entraba el sobre de reservas. También ensayó, en la intimidad de una habitación detrás de la lavandería, cómo interrumpir el servicio sin llamar la atención si fuera necesario. Pensó en excusas, en llamados pretextos, en cómo desviar a la familia hacia la complacencia. Su conocimiento del lugar era un mapa valioso que, hasta entonces, nadie había contemplado desde la perspectiva de la protección. La noche de la cena de compromiso amaneció con un aire eléctrico. La ciudad, como siempre, no se detenía, pero para Ramón cada segundo tenía la densidad de la espera. No había maleta que guardar ni despacho al cual regresar. Había, en cambio, una mesa que podía volverse tribunal o escenario. En su chaqueta llevaba un sobre blanco.
Dentro, la última versión del informe del investigador, unas copias de las grabaciones y la lista de testigos que podrían declarar. Llevaba también, doblada en su bolsillo interior, la servilleta con el nombre de Sophie Laval. Era un conjunto frágil de papeles que, para quien los mirara desde fuera, podían no parecer nada. Para él significaban todo. La calle frente al bistró estaba mojada. Las luces de neón hacían charcos de color sobre el empedrado. Al entrar, la sensación fue extraña. Los comensales parecían ajenos a la tensión que se acercaba. Conversaban, reían, brindaban. El piano tocó una melodía dulce. Ramón se sentó y encontró en la mirada de Louise una mezcla de advertencia y confianza. Ella había tomado un riesgo que no era suyo en teoría. Había movido piezas invisibles para él. Aquella noche, la mesa del bistró aguardaba a los que creían que todo terminaría como siempre, con una sonrisa y un acto final de posesión. En la cocina, algunos empleados compartían miradas cómplices. Habían sido avisados de que algo podría ocurrir, y la mayoría había aceptado el pequeño papel de ser invisibles testigos. Nadie quería ser protagonista. Esa es la ironía. Para exponer a quienes se creen protagonistas, hace falta que muchos acepten ser, por unas horas, sombras. Entonces, mientras la sala se llenaba y la familia Duval aparecía con el ritual de las sonrisas medidas, Ramón sintió que su respiración se afinaba. No había vuelta atrás. Cada movimiento que había hecho hasta ese momento lo había colocado en una cuerda de tensión, una escena equilibrada entre el secreto y la revelación. Afuera, la lluvia golpeó con fuerza una vez más, y el piano cambió de ritmo, como si el lugar entero contuviera la respiración antes de un acto que podría desmoronar un mundo cuidadosamente edificado. El bistró, en ese instante, dejó de ser refugio para Ramón, y se convirtió en jaula y en escenario a la vez. Él lo sabía. Louise también. Y mientras las puertas se cerraban para los invitados, una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Lograrían convertir la noche perfecta en la detonación que pondría al descubierto la verdad? La sala respiró como si nada pasara. Las velas seguían consumiéndose, las manos alzaban copas, las voces de la familia Duval se deslizaban en francés con esa familiaridad que había sido, durante tanto tiempo, un muro invisible para Ramón. Él sonrió. Por fuera, todo era exactamente lo que habían planeado ellos, la elegancia, el ritual, la escena perfecta. Por dentro, su pulso estaba tranquilo, porque sabía que cada pieza del rompecabezas tenía su lugar, y porque Louise, con la discreción que la caracterizaba, lo observaba desde la barra, con una expresión que mezclaba miedo y fe. El detective se había instalado en una mesa cercana sin levantar sospechas. Llevaba un maletín con carpetas y dentro una lista de testigos dispuestos a declarar si hacía falta. Había informado a un fiscal, y 2 agentes vestidos de civil se encontraban fuera del local, a la espera de la señal que Ramón había decidido dar. La legalidad de lo que venía no era dudosa. Había grabaciones, movimientos contables registrados, la notaría mencionada por Luis y un borrador de poder notarial que aún no había sido firmado, pero que había circulado en su nombre. Todo eso había sido entregado al fiscal con antelación. No había trampa policial, había procedimiento y paciencia. La familia Duval ocupó la mesa principal con la naturalidad de quien cree controlar el guión. Isabelle sonreía con la precisión de quien había ensayado esa mirada toda su vida. Jean-Pierre inclinaba la cabeza con suficiencia. Catherine brillaba con esa compostura que protege nombres y apellidos como quien protege reliquias. Al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal cuando el teatro social estaba tan bien montado? Cuando el primer plato fue retirado, Ramón pidió la palabra. Lo hizo sin aspavientos, como un hombre acostumbrado a que su silencio fuera respetado.
Su voz fue clara, sin reproche. Levantó la copa en un gesto que parecía un brindis, y con una calma suave, dijo unas pocas palabras en francés, palabras que no buscaban seducir, sino marcar un terreno. La noche debe ser honesta. El murmullo se apagó. Isabel le lo miró, extrañada. Jean-Pierre arqueó una ceja. No era el tono que esperaban del novio complaciente. Ramón fingió una ligereza que encubría la precisión de su estrategia. Sabía que las palabras y el silencio tenían la misma potencia. «Quiero proponer algo», continuó en francés, con la pronunciación corregida en tantos encuentros con Luis. «Antes de celebrar, me gustaría aclarar ciertas formalidades que han surgido en torno a nuestro compromiso». El silencio fue un cuchillo filoso. Jean-Pierre intentó interrumpir, pero Ramón alzó la mano con gesto mesurado. No había estridencia, solo una tableta, una pantalla donde, en mutismo, el detective activó una grabación que había sido verificada y transcrita por la fiscalía. Era corta. Las voces, en el fondo, tenían la cadencia cálida de una familia brindando. En primer plano, Jean-Pierre y un abogado conversaban con la frialdad de quienes diseñan un negocio. «Hay que acelerar», decía una voz masculina en francés. «Con la firma ponemos el mandato y pasaremos a gestión. Él no va a entender y eso nos favorece. Sophie Laval hará el resto». La frase cayó como una losa. Las copas tintinearon, pero esta vez sin música. Jean-Pierre palideció apenas. Catherine apretó los labios. Isabel le miró a su alrededor, buscando apoyo, hallando en las caras de los invitados miradas que ahora se volvían extrañas. La grabación se repitió, y esta vez la transcripción aparecía en la pantalla, para que quienes no comprendían el francés supieran exactamente qué se decía. El detective, con discreción, proyectó además un correo electrónico donde un tercero, bajo el asunto «Procedimiento notarial urgente», confirmaba el envío de documentos a la notaría en París. Hubo un intento de desmentida inmediata. Jean-Pierre se puso de pie y con esa voz que pretende dominar la escena, negó y espetó contra la pantalla, pero la fiscalía había llegado con una orden de presencia y con copias de las transferencias que comenzaban a conformar la trama. Movimientos desde cuentas familiares a entidades que aparecían como intermediarias, pagos en fechas coincidentes con cenas y compromisos. Eran datos fríos, no melodrama, hechos. Desde la cocina, Luis se miró la escena con el cuerpo inmóvil. Tenía en la mano una pequeña libreta donde había anotado durante meses nombres, frases, la hora en que se entregaban ciertos sobres. Esa libreta, por decisión suya, había sido fotocopiada y entregada al detective. No buscaba protagonismo, buscaba justicia. Cuando la notificación oficial llegó por parte del fiscal pidiendo que se preservaran los documentos y que se mantuviera la calma, supo que la verdad estaba dejando de ser rumor para convertirse en cargo formal. La llegada de dos agentes no fue una irrupción cinematográfica. Entraron con sigilo, con la presencia que impone la ley. No hubo empujones. Los arrestos, cuando se ejecutaron, fueron serenos. Se notificó a Jean-Pierre y, a su sorprender, le esposaron. Catherine fue separada para una declaración. Isabel, temblando, negó hasta donde pudo, pero las pruebas se extendían en un mapa inexorable: correos, grabaciones, el esbozo del poder notarial, transferencias preparadas. Nadie esperaba que la escena de la velada terminara en ese gesto administrativo. Sin embargo, la noche perfecta acababa de convertirse en un caos que atendía a la justicia, no al linchamiento. La prensa no tardó en aparecer. Alguien había filtrado la noticia y las redes comenzaron a recoger fragmentos de la noche. Pero la fiscalía fue cautelosa. Los cargos estaban siendo formalizados. Se había abierto una investigación por presunta conspiración para obtener bienes mediante maniobras de representación y por estafa en grado de tentativa.
No se trataba de un juicio mediático inmediato. Había pasos, plazos y evidencias que debían ser validadas judicialmente. Lo que sí quedó claro fue la vergüenza pública de una familia que hasta ese momento solo había mostrado su lustre. Ramón observó todo como quien mira cómo se desmorona algo que fue para él mucho más que un negocio. Era la pérdida de un amor construido sobre una mentira. No buscó humillar. No quería venganza cruel. Había trabajando para que la ley hiciera su parte y para que nadie pudiera decir que el millonario había fabricado una fábula. Cuando la noche terminó con un par de declaraciones y una salida escoltada por agentes, Ramón salió del bistró con la sensación de haber desalojado un ruido de su vida. La calma posterior fue distinta. Ya no era un refugio. Era el lugar donde se había cerrado una herida. Los días siguientes trajeron procedimiento y sordidez en pequeñas dosis. Llamadas de accionistas preguntando por lo que sucedía, columnas que preguntaban si la fortuna de Ramón estaba en juego. Abogados de prensa rondando con preguntas. La empresa se aseguró de separar los asuntos personales de los corporativos. Las juntas de directorio llamaron a la prudencia. En paralelo, el fiscal pidió más tiempo para consolidar la investigación. Testigos debían declarar. Transferencias bancarias necesitaban su traza completa. La notaría en París debía responder sobre el paquete de documentos consultado. Jaime, el investigador, le explicó con paciencia a Ramón que la justicia es un aparato lento pero inexorable si se alimenta con pruebas. No es teatral, dijo, es minuciosa, y en lo minucioso reside su fuerza. Ramón aceptó la lentitud. Había aprendido a que la prisa favorece la improvisación. La inocencia de su desesperación había sido el riesgo que casi lo devora. Entre audiencias y declaraciones, Ramón y Luis encontraron instantes veloces y exactos para mirarse. No hubo gestos grandilocuentes ni promesas afiladas. En el silencio de la madrugada, él le agradeció. Ella miró sus manos. Habían dejado de ser las de un patrón y empezaban a ser las de un compañero informal. «Si no hubieras hablado», empezó a decir él, pero Luis le replicó con firmeza que no buscaba alabanzas. Había hecho aquello porque su dignidad la obligó. «Porque una vez me hicieron a un lado y no puedo vivir repitiendo eso», afirmó con la sencillez de quien conoce el precio del silencio. Isabelle, por su parte, no fue únicamente villana. Hubo escenas breves donde se la vio en su apartamento, sola, revisando fotos, exhalando la ansiedad de alguien que había apostado su vida a una construcción social y se veía hoy sin sostén. En una llamada íntima, se la escuchó decir a alguien que lo había hecho por miedo a perder estatus, a no pertenecer a un mundo que valora nombres y matrimonios. Su confesión no exoneró su acto, pero lo humanizó, la ambición mezclada con terror. Esas sombras no impidieron el curso de la ley, pero añadieron un matiz que Ramón observó con distancia. No quería destruirla, quería que la verdad tuviera su consecuencia. La fiscalía consolidó un paquete de pruebas sólido. La notaría parisina confirmó que el envío existía y que se trataba de un expediente preparado para la firma. Los peritos bancarios trazaron transferencias entre sociedades pantalla que vinculaban a cuentas de empresas creadas meses antes por administradores con vínculos directos a Jean-Pierre. El caso llegó a una etapa procesal donde la acusación formal fue presentada. Conspiración para la apropiación mediante falsos poderes, tentativa de fraude y abuso de confianza. La posibilidad de juicio era real. No hubo impunidad. Con el correr de las semanas, la ciudad comenzó a hablar de la caída de los Duval como ejemplo de lo que ocurre cuando el teatro social se usa como arma. Algunos vecinos dejaron comentarios en las columnas de opinión. Otros guardaron silencio.
La empresa de Ramón resistió, en parte porque su liderazgo ejecutivo había sido metódico y había tomado distancia de la trama personal. Los accionistas, a regañadientes, agradecieron la transparencia. El precio casi siempre existe. Había daños reputacionales, pero no un colapso financiero. Para Ramón, el golpe fue emocional. Los rituales perdidos no eran solo imágenes, eran recuerdos que dolían. Hubo noches en las que caminó solo por la ciudad, con la lluvia borrando las luces, y recordó a su madre contando monedas. Fue esa memoria la que le ayudó a sostenerse. No era solamente el patrimonio a proteger, era la dignidad que su familia le había enseñado. Decidió no transformarse en un hombre amargado. Reapareció en el bistró no como víctima que exige venganza, sino como alguien que acepta reconstruir. Luis, en ese proceso, fue recompensada socialmente de formas pequeñas pero significativas. El fiscal reconoció su testimonio como crucial. Algunos clientes habituales dejaron propinas generosas y mensajes de afecto. El detective la invitó a colaborar como testigo protegido si fuera necesario. Ella volvió a la cocina con una mezcla de alivio y cansancio. Había pagado un precio, recibió miradas inquisitivas de quienes, en su migración de servilletas y platos, apenas habían notado que su vida era también una vida. Entre los empleados, sin embargo, la mirada hacia ella cambió. Ya no era solo la mesera que servía. Era la mujer que sostuvo una verdad. Con el proceso en marcha, se presentó la oportunidad de cerrar cierta herida. Ramón se permitió, por primera vez en mucho tiempo, un gesto humilde. Invitó a Luise a cenar fuera del bistró, a un pequeño restaurante sin pretensiones, donde no hubiera piano ni velas que dictaran un protocolo. Fue una cena sencilla. Hubo silencio suficiente para que las palabras surgieran naturales. Él le habló de su infancia, de su madre. Ella le contó historias cortas de su propio pasado y de por qué había decidido ser quien era. No hubo promesas grandiosas. Hubo cuidado. La relación entre ambos avanzó con la paciencia de quien reconstruye en trozos pequeños. Compartieron tardes de café y ejercicios de francés que ya no tenían la carga estratégica de antes, sino la ternura de quienes se miran con curiosidad. Ramón corregía una entonación. Luis se reía. En esos instantes, los disfraces del pasado se caían uno a uno. El juicio, cuando se abrió, no fue una procesión de odio. Fue un trámite legal donde la evidencia fue examinada. La voz en la grabación, las transferencias bancarias, el contacto con la notaría parisina. Los Duval se defendieron como pudieron. Isabelle negó hasta donde la presión lo permitió y luego confesó partes inevitables. La sentencia no fue inmediata. Hubo atenuantes y agravantes. Jean-Pierre recibió una condena que lo sacó del teatro social. Catherine aceptó cargos menores y medidas reparadoras. Isabelle, por su parte, enfrentó un proceso donde la sanción incluyó trabajos comunitarios y la obligación de colaborar con la reparación moral hacia quienes habían sido engañados. No todo volvió al lugar anterior. La justicia, aunque imperfecta, cumplió su parte. Después del veredicto, Ramón no buscó la revancha. Entendió que el dolor no se cura con retribución, sino con reconstrucción. Allí, en la calma posterior, se permitió comprender que la vida que había imaginado con Isabelle no existía. Lo que podía existir era otra cosa, nacida lentamente sin maquillaje, El bistró volvió a ser un centro de pequeñas rutinas. El piano que acompaña a la tarde, las manos de Luise sirviendo, el olor a pan. Ramón pasó a ocupar una mesa sin el peso del compromiso fraudulento. Un día, sin prisa, le propuso a Luise que se fueran a un viaje corto, no para huir, sino para aprender otra forma de estar juntos. Ella aceptó con cautela. Comprendieron que la confianza no se recompone de la noche a la mañana,
Se construye con transparencia, con pruebas cotidianas de amor y lealtad. Ella no buscó convertirse en dama de sociedad. Él no buscó que ella fuera un trofeo. En una tarde de verano, ya liberados de la sombra jurídica inmediata, Ramón llevó a Luise un ramo sencillo: girasoles. Las flores habían sido un detalle repetido en sus primeras cenas, como un recordatorio de calor. Aquella vez el gesto tuvo otro tono. Era la promesa de una vida sin teatro, de una relación construida con veracidad. Ella lo miró y le dijo en francés apenas «merci», que él respondió con un intento exacto, «de rien», y ambos rieron por la torpeza y la ternura del intercambio. No faltaron quienes opinaron que el millonario había encontrado en la mesera una compañera por conveniencia. Pero aquella historia no se trataba de conveniencias, se trataba de dos vidas que habían aprendido, con esfuerzo, a comunicarse en la lengua del respeto y del cuidado. Ramón no dejó de ser empresario, Luise no dejó de ser mujer de trabajo. Cambiaron, eso sí, la forma de contar su historia. Las cenas se volvieron sinceras. Las palabras en francés aprendidas dejaron de ser un arma y se convirtieron en un lazo compartido. Pequeños intercambios, frases guardadas, silencios que ya no escondían mentiras. El bistró cerró una noche más, y en la mesa junto al piano, ahora ocupada a veces por los dos, la luz hizo brillar unos girasoles en un jarrón modesto. Ramón sostenía la mano de Luise. No prometieron un final perfecto, prometieron sinceridad. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por la ventana, la ciudad relucía. Había algo de alivio en la sencillez del momento. La noche había sido una vez perfecta para quien creyó en la apariencia, y después había sido caos. Ahora, con la verdad desplegada y la justicia en tránsito, era una noche que prometía algo aún más cercano a la paz. Si esta historia te dejó pensando, compártela y dime en los comentarios, ¿qué crees que pesa más, la apariencia o la verdad? Comparte tu opinión y ayuda a que otros reflexionen sobre lo que significa confiar.